Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre amado. Permítenos dar fruto en abundancia. Permítenos ser parte de tu gran cosecha. En nombre de Jesús, amén. Hermanos, este acontecimiento en el cual en Estados Unidos se ha creado esta junta inquisidora para perseguir y censurar a todo aquel que no esté de acuerdo con los dogmas romanos es una prueba rotunda, hermanos, que estamos en el fin de los tiempos. Y lo más impresionante es que en este país de más de 300 millones de habitantes, donde hay gente tan millonaria, pues no hay oposición en lo absoluto a lo que es indudablemente un ataque frontal a la libertad de expresión y los derechos humanos, recontra plop. Entonces, para nosotros esto es como irónico, porque por un lado decimos que no está bien que se censure a una persona simplemente por predicar, y peor aún que se le dé el título de esparcir desinformación. Es de lo más horrendo, por supuesto, pero por otro lado, por fin la Iglesia Católica empieza a pelar sus horrendos dientes, empieza a mostrar cuál es el verdadero carácter que tiene, porque resulta que sus sacerdotes siempre posan como angelitos regañados, con las manitos juntitas, pero luego vemos a este señor Mayorkas, quien fue instruido precisamente por una de las sectas fundamentalistas más radicales y poderosas de la Iglesia Católica, la secta jesuita, la cual jugó un papel principal y fundamental en la Inquisición y persecución a los cristianos en la Edad Media, cuya sangre derramada clama por justicia, hermanos, y recordamos que en el quinto sello del Apocalipsis se nos muestra cómo toda esa gran multitud que fue martirizada en la Edad Media clama por justicia, y Dios dice que viene justicia. Entonces, lo bueno es que finalmente se empiezan a mostrar las caras, eso que estaba ahí en las sombras y que muchos les cuesta tanto trabajo creer sobre el verdadero carácter de la Iglesia Católica, que es una institución perseguidora de todo aquel que no se someta a sus ritos y ceremonias, y que, para colmo de males, se alia con el Estado para imponer sus dogmas, usando el poder del Estado, porque luego ella, por sus propios ritos religiosos y por su propia enseñanza, no logra crear en el ser humano un deseo por obedecer los dogmas de la Iglesia, para lo cual entonces busca la ayuda del Estado, que a través de decretazos, entonces impone sus dogmas que no tienen base bíblica a través de sangre y fuego. Y mucha gente no quiere creer eso, hermanos, así que finalmente es muy bueno, claro, es supremamente bueno que este señor Mayorkas, quien fue instruido en una universidad jesuita, pues se haya posicionado precisamente en esta junta inquisidora para la desinformación, porque, bueno, estoy muy seguro que él además no debe estar muy contento con lo que se está diciendo en este video. De seguro va a decir que yo estoy desinformando, como ha hecho la Iglesia Católica a través de toda su historia. Es ella la quien comete los crímenes, luego borra la historia y luego persigue a todo aquel que quiera destapar esa historia horrible de crímenes que está en el pasado de la Iglesia Católica. Pero finalmente, hermanos, muchas personas son llevadas a vivir en este engaño porque ven a estos curitas así, como con esa carita de perrito regañado, y entonces no pueden creerlo jamás, no pueden por ningún motivo creer que esos curitas y esos líderes religiosos sean causantes de tanta maldad. Entonces, para nosotros esto que finalmente se desata en Estados Unidos, esta junta inquisidora que persigue a todo aquel que ejerza su derecho de libertad de expresión, finalmente tiene un sabor como que dulce y amargo, porque yo no sé si darle las gracias o qué hacemos, porque por supuesto nosotros solamente le agradecemos al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, porque está escrito en Marcos capítulo 4 versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Así que yo pienso que estamos felices de que por fin salga a la luz el verdadero carácter, no solo de la Iglesia Católica, sino de sus sectas secretas. Lo cual es todavía más irónico, porque esta iglesia se llena la boca acusando a todo aquel que no sea parte de ella de sectario, y ella es la madre de las sectas. Dirige sectas secretas, hermanos, entre esas la secta de la masonería, y por supuesto, entonces ella misma ha usado estas sectas para infiltrarse en los altos lugares de los gobiernos, para luego imponer sus dogmas, y pienso que bueno, al fin lo lograron, porque esto que nunca, jamás, nadie podía pensar que ocurriría en Estados Unidos, la supuesta nación de la libertad de expresión y defensora de los derechos humanos, ahora pretende limitar la libertad de expresión y violar los derechos humanos. Entonces, ¿de la mano de quién lo están haciendo, hermanos? Lo están haciendo de la mano de la secta jesuita de la Iglesia Católica. Entonces yo no sé si darles las gracias, porque si tú tenías dificultad en hacerle ver a los familiares o a amigos tuyos de lo que está ocurriendo en el cristianismo, porque no te quieren creer,
pues nosotros tenemos ahora un evento que realmente no es algo que nosotros estemos diciendo, es algo que es histórico, que está ocurriendo, y es algo que no tenía por qué ocurrir en Estados Unidos porque es totalmente contrario a su constitución, al ADN de América. Entonces, por supuesto que esto que ellos hacen es para nosotros una gran carta de presentación ante cualquier persona que esté 100% engañada con estas falsas religiones, para mostrarles lo que están haciendo estas personas y lo que se proponen hacer, y que quien está detrás de todo es la Iglesia Católica y pues las hijas también de la Iglesia Católica. Entonces, la verdad que yo no sé si nos hacen un favor o qué. Pero la verdad, amigos, que estoy muy feliz de que finalmente empiecen a destaparse, porque estas personas actúan muy sigilosamente en lo oculto y como que es difícil mostrarlos, y ustedes a través de este canal han podido verlo, pero ya ven cómo hemos tenido que estar pendiente de señas secretas, de sectas secretas de la masonería, todo muy oculto, todo muy secreto. Y finalmente ahora la cosa es pública, porque ahora tenemos a alguien entrenado en una universidad fundamentalista jesuita, persiguiendo precisamente a quien él dice que son fundamentalistas. Y nosotros ya sabemos, históricamente, para los jesuitas, quiénes son los fundamentalistas. Y si tú aún tienes alguna duda sobre eso, pues quédate hasta el final de este video. Yo te voy a mostrar cómo un jesuita, que es el Papa Francisco, porque él es jesuita, te va a decir y te va a explicar para él quiénes son los fundamentalistas. Es de locos. Entonces, hermanos, si tú tenías alguna dificultad con algún familiar para explicarle la verdad, como para que te creyera, entonces pues tienes tremenda carta bajo la manga, como dicen por ahí, porque ahora esto es público. Ahora evidentemente estas personas se destaparon. Están pelando los colmillos públicamente, y bueno, excelente, porque ahora podemos predicar más fácilmente estas religiones caídas, lo que el Apocalipsis llama la gran ramera de Babilonia. Y entonces, así, si tus familiares aún no tienen el 666 y tienen todavía posibilidad de redención, pues puedes llevarlos a salvación. Finalmente, nosotros estamos por ver un gran cumplimiento, un gran éxodo, porque está escrito que dice, salid de ella, pueblo mío. Así que viene un éxodo de personas que salen espantadas de estas iglesias caídas en apostasía, quedan con la boca abierta al ver cómo estos líderes religiosos y pastores guardan absoluto silencio ante estas nuevas situaciones que están ocurriendo en los altos niveles de los gobiernos. Y el que no quiera salir de estas falsas religiones, pues van a ser castigados y a recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios, porque se habrán hecho parte de sus crímenes, es decir, se habrán hecho cómplices, porque ya les expliqué que en el 5º sello, las almas de los degollados durante la Edad Media por la Iglesia Católica claman justicia, porque la Iglesia Católica cometió un terrible genocidio y nunca fue condenada. Es decir, ella continúa haciendo lo que siempre ha hecho. Entonces, por supuesto, Dios se prepara para condenarla y para castigarla, y todo aquel que no salga de esta falsa religión será condenado con ella. Por esto es que vemos que hay como un tiempo, una demora en que finalmente venga Jesús en su segunda venida, porque Jesús sabe que hay buenas personas honestamente engañados en estas falsas religiones, personas que se dejan llevar por estas expresiones de estos curas y estas expresiones del Papa Francisco, que se ve así, ay no, pobrecito, míralo. Pero detrás de esas caritas, nosotros empezamos a ver una serpiente que pela los colmillos, hermanos. Y hablando de serpientes, recordemos cómo el presidente Joe Biden se posicionó como presidente jurando sobre una Biblia jesuita, la cual tiene, entre muchos versículos que debe tener cambiados, el versículo de Génesis 3:15 totalmente cambiado, en el cual leemos lo que dice en esa Biblia: enemistades pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú estarás al acecho de su calcañar. Si tú has visto mis videos, ya puedes identificar el terrible error que hay en esta Biblia y en ese versículo, porque no es la mujer la que le pisa la cabeza a la serpiente, como dice ese versículo, que ella le pisará la cabeza o le herirá la cabeza. No, es la simiente de ella, es decir, esta o aquella simiente es la que le pisa la cabeza o le hiere la cabeza a la serpiente. Y esa simiente, por supuesto que es Jesucristo, es Jesús quien le hiere la cabeza a la serpiente. Pero también, hermanos, recordemos que Jesús está conformado por un cuerpo y una cabeza, como un ser humano. Leamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que nosotros tenemos también que pisarle la cabeza a la serpiente, y por tanto, nosotros tendremos que derrotar el pecado en vida. No hay otra manera para entrar al cielo. Esa es la llave de la salvación eterna. Es decir, tienes que derrotar al pecado, o lo que es lo mismo, tienes que pisarle la cabeza a la serpiente. Entonces, si queremos ser parte del cuerpo de Cristo, tenemos, hermanos, por recta obligación, que pisarle la cabeza a la serpiente. De otra manera, entonces no somos parte del cuerpo de Cristo.
Y esto lo podemos hacer porque Jesús ya le pisó la cabeza a la serpiente. Es decir, hermanos, la serpiente ya tiene la cabeza aplastada. Como quien dice, ¿cuál es el problema? ¿Qué te causa tanta dificultad? ¿Acaso ves esa serpiente pelando los dientes y te da como mucho miedo? Oh no, me va a morder. Pero si ya Jesús le aplastó la cabeza, no puede hacer nada. No puede hacer más que mover ese cuerpo. Tal vez se mueva de un lado para el otro, como una serpiente cuando le quitan la cabeza y el cuerpo se sigue moviendo como si tuviera cabeza, pero ya no tiene cabeza, y resulta que lo único que te puede hacer daño en una serpiente es la cabeza, porque ahí es donde están los dientes. Pero si ya no tiene cabeza, pues no te puede hacer ningún daño, hermanos. Entonces, cuando volvemos a este versículo de Génesis 3:15, vemos que la mujer bíblicamente representa una iglesia. Y cuando vemos esta profecía que Dios le declara a Eva, ella por supuesto tenía que entender, bueno, si yo quiero derrotar al pecado, tengo que engendrar hijos, porque un hijo mío le va a pisar la cabeza a la serpiente. Incluso Eva seguramente pensaría que sería Abel, porque la profecía decía que la simiente de ella le pisaría la cabeza a la serpiente. Pero, bueno, Eva no conocía el plan de salvación en ese momento y no era necesario para ella conocer cada detalle de lo que estaba por ocurrir en este mundo, pero era claro que ella tenía una labor, y era que tenía que engendrar un hijo, para que ese hijo engendrara otro hijo, y así, hasta que viniera la simiente que le aplastara la cabeza a la serpiente. Por esto está escrito en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino la mujer fue engañada en la rebelión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y caridad y en la santificación y modestia. Esto no quiere decir tampoco, hermanos, que una mujer que no tenga hijos no se va a salvar, pero vemos una analogía entre la mujer que se nos presenta como el símbolo de una iglesia, así como la mujer da un fruto, da una simiente, y esta simiente es para salvación del mundo. Asimismo, la iglesia debe dar fruto, y ese fruto o simiente es para su salvación. Así que esta es la analogía que hacemos. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos entonces que dar frutos. Estos son los frutos de santidad, es decir, una simiente de santidad. Este es el plan de salvación. Una iglesia que le pisa la cabeza a la serpiente, pero que ya está pisada, porque Jesús, que es la simiente, se la pisó, y esta iglesia le pisa también la cabeza a la serpiente engendrando frutos o simientes. Pero hay una iglesia que es infértil, es como una mujer que no engendra. En este caso, las iglesias caídas en apostasía son iglesias infértiles, porque son incapaces de engendrar frutos de santidad. Así vemos entonces que la Iglesia Católica se alia con los gobiernos. En este caso también vemos que se ha aliado con los gobernantes de Estados Unidos, porque ella por sí misma no puede engendrar. Es una iglesia infértil y busca que el Estado le otorgue hijos. Es algo muy inmoral, es decir, es algo como lo que ocurre con dos parejas del mismo género, las cuales forman una familia solamente porque el Estado les da simiente, es decir, el Estado toma un hijo de una familia que sí puede engendrar y que es fértil, y se los quita y se los da a una familia que no puede engendrar, porque son dos personas del mismo género y por tanto es obvio que son infértiles. Sin embargo, es el Estado el que inmoralmente provee de fruto a esa pareja que ahora tienen un hijo que no es de ellos, pero que a través del Estado ellos lo llaman hijo, como si fuera de ellos. Es lo mismo que parece ocurrir en esta unión inmoral entre la Iglesia Católica y los gobernantes de la tierra, en donde ahora la Iglesia Católica no produce fruto de santidad y busca que el Estado obligue a los ciudadanos a producir frutos de santidad. Y por supuesto, así no funciona, hermanos. Entonces, ahí es cuando vemos que la mayoría de católicos y aún de evangélicos, todos dan testimonio de que son pecadores. Ellos mismos lo declaran de su propia boca. Ellos dicen, no, nadie puede ser santo en vida, ecusatón, es algo imposible. Finalmente, hermanos, lo que estamos viendo es que sus mismos feligreses dan testimonio que su iglesia no es capaz de engendrar, de dar frutos de santidad, de engendrar hijos santos, simiente santa. Entonces, también vemos otro concepto muy inmoral. La Iglesia Católica tiene hijas, que son las iglesias evangélicas, y ellas se han unido, Iglesia Católica e Iglesia Evangélica, es decir, madre e hija, y se han casado con el gobernante, lo cual es totalmente inmoral, y lo han hecho para obligar a las personas a obedecer los ritos de estas iglesias caídas. Entonces, hermanos, nosotros vemos la inmoralidad de una unión que no produce simiente, porque es un matrimonio que es inmoral y que por tanto es infértil, y de esta manera no producen simiente, y si no producen simiente de santidad, entonces no pueden pisarle la cabeza a la serpiente. Es decir, miremos esto que le pasa al presidente Joe Biden,
quien tiene una Biblia en donde él declara que la iglesia será la que le pise la cabeza a la serpiente. Pero los mismos feligreses de esa iglesia declaran que ellos no pueden vivir en santidad. El católico común lo confiesa libremente porque sabe que le es imposible guardar la ley de Dios. Y ya han llegado al punto de que, como no pueden lograrlo, entonces lo han convertido en un crimen. Si ahora tú guardas la ley de Dios, entonces te llaman hereje. Es de locos, entonces te dicen que tú estás negando la sangre de Cristo. Una cantidad de locuras, hermanos. Miremos luego cómo la Iglesia Católica adora a la Virgen María. Sin embargo, no es capaz de seguir su ejemplo, porque esta mujer era un ser humano con carne pecadora, por supuesto, pero ella pudo dar una simiente santa. Entonces ella es un ejemplo para cualquier persona. Si ella pudo dar simiente santa, ¿por qué los otros seres humanos no pueden dar simiente santa? Leamos en Lucas capítulo 1 versículo 35. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, esto nos revela el plan de salvación de Dios para el ser humano. Porque Dios quiere que de ti nazca santidad, es decir, que tú des frutos de santidad. Y entonces, cuando vemos lo que le ocurre a María, queda revelado que, aunque no nos es a nosotros posible lograr la santidad por nosotros mismos, sino que se puede lograr a través de la intercesión de Jesús, a través de el Espíritu Santo viniendo sobre nosotros y manifestándose en nosotros. Sin embargo, nos corresponde a nosotros tomarnos el trabajo de repudiar el pecado, hermanos, para que esa situación que le ocurrió a María se repita nuevamente en nosotros. Entonces, si nosotros, sin embargo, estamos derrotados ante el pecado, finalmente somos como una mujer infértil. No podemos dar fruto. Es decir, no sale ni siquiera el fruto, como dicen por ahí, verdecito, y después como que, ¿qué le pasó? ¿Se dañó el fruto? No, es que no hay fruto por ningún lado, hermanos. Pero la otra mujer, la mujer que da simiente, que da un fruto, luego viene entonces el Espíritu Santo de Jesús para que dé fruto en abundancia. Así que no digas que es imposible dar fruto, porque vemos el caso de María, hermanos. Y luego ella dijo en el versículo 34, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y hermanos, muchas personas y muchos cristianos dicen, ¿cómo es posible ser santo? Eso es imposible. Asimismo, es una pregunta que se hizo María, pero ¿cómo puedo yo engendrar algo si no conozco varón? Entonces, no hay nada imposible para Dios, hermanos. Leamos en el versículo 37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces, ¿tú cómo dices que es imposible vivir en santidad? La realidad es que no quieres. La realidad es que te gusta ser infértil, no dar frutos. Y tenemos un problema. Si tú quieres ser salvo, tienes que dar frutos, porque está escrito que la mujer que representa a la iglesia tiene que dar una simiente, hermanos. De otra forma no se salva. ¿Entendemos? Así que tú, como parte de la iglesia, tienes que dar fruto. Si no das fruto, ten la seguridad que no te vas a salvar. No necesitas ver a Jesús viniendo con sus caballos y diciéndote, tú vas a ser lanzado al lago de fuego. No, eso te lo digo yo desde ya. No te vas a salvar si no das frutos dignos de arrepentimiento. Así que tienes que empezar a generar esos frutos. Tienes que empezar a trabajar en ser fértil, así como una mujer que se da cuenta que no puede engendrar hijos, empieza como a ponerse manos a la obra. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quedó embarazada? Y empieza como a hacer una cantidad de remedios caseros y etcétera, y luego va a donde el médico. Y asimismo, si tú no estás dando frutos de santidad, pues ponte manos a la obra. Porque tienes que ser santo hoy. Y tú no digas, ¿cómo será posible esto, hermanos? Porque, bueno, no estamos en la situación de la Virgen María. Ya han pasado 2000 años de predicaciones y más de 700 videos de Cusatón. Ya debes saber que para Dios no hay nada imposible, porque Dios es capaz de hacer parir a las mujeres estériles. Asimismo, es capaz también de hacer que un árbol silvestre dé un fruto que no es silvestre. Para el Señor no hay nada imposible, pero luego miremos el caso de Abraham y Sara. Ya Sara era una mujer anciana, obviamente era estéril, y bueno, y ella pensaba en ese deseo de tener hijos y decía como que no, ya fue, ya no tuve hijos. Y luego cuando escucha que Dios dice, sí tendrás hijos, ella como que se echó a reír, como que sí, claro, ¿cómo no? Tremendo. Entonces, ¿qué pasó con Sara? ¿Acaso no debía saber ella que para Dios no hay nada imposible? ¿Qué pasó también con Abraham? ¿Qué pasó con esa pareja que Dios les había prometido que engendrarían un hijo? Y luego como que se rieron. ¿Acaso ellos no conocían la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15? Es decir, que era necesario que se engendrara y que viniera una simiente. Era algo que Dios quería y le convenía. ¿Qué pasó? ¿Acaso se les olvidó? Asimismo, esta profecía de Génesis 3:15 parece que se le olvidó a todo el mundo, hermanos. ¿Y acaso tú no sabes que tienes que engendrar frutos?
¿Acaso no lo sabes? ¿Y que eso tiene que ocurrir? Por supuesto que si esta falta de fe de Abraham y Sara hubiera llegado a un nivel en donde Dios ya no hubiera querido continuar con ellos, pues Dios se habría tenido que buscar otra pareja. Tal vez no estaríamos hablando de Abraham y de Sara, sino de otra pareja. Leamos en Génesis capítulo 18, versículo 12 al 14. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Así es, hermanos. Entonces, yo predico que sí es posible vivir en la santidad y guardar la ley de Dios. Y estos cristianos, algunos se burlan, otros dicen que es imposible. Y estos otros, los cuales yo pienso que ya se pasaron, es decir, se volaron la tapa, los cuales dicen que eso es malo. Es decir, que el que quiere guardar la ley de Dios es una especie de hereje criminal. Yo creo que para esos ya no hay salvación. Hermanos, entonces, ¿qué pasó con Abraham y Sara? De repente como que ya no tenían una fe tan fuerte, y de repente no creyeron que para Dios fuera posible hacer algo que a los ojos del ser humano es imposible. Y por eso entendemos por qué la fe de Abraham luego tuvo que ser probada cuando Dios le pide que sacrifique a su único hijo Isaac, porque en realidad Abraham como que tambaleó un poquito en su fe, cuando se vio ya anciano como que dijo: no, esa profecía de nuestro Dios no se va a cumplir. Asimismo, ten mucho cuidado cuando tú estás leyendo que nosotros le aplastaremos la cabeza a la serpiente y tú dices: no, eso tal vez no se va a cumplir, porque sí se va a cumplir. Y obviamente, para cumplirse, se necesita que tú tengas fe, porque luego si no tienes fe, ya vemos lo que estuvo a punto de ocurrirle a Abraham, pues casi que tiene que despedirse de su hijo. Asimismo, si tú no engendras frutos, pues tú no vas a estar en ese grupo que le pise la cabeza a la serpiente. Entonces tienes que arrepentirte, tienes que rogar y suplicar para que Dios te dé la fuerza de engendrar frutos de santidad. Leamos en Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, es que esto está claro. Si tú piensas que porque perteneces a tal o cual religión ya estás salvado, Dios puede buscar otros hijos, aún de debajo de las piedras, así como le pasó a Abraham, quien por no tener fe, pues casi que como que se le estuvo a punto de cumplir esas palabras de Jesús, y estuvo Abraham a punto de tener que sacrificar a su hijo, para luego Dios darle otro hijo, porque no tuvo fe. Entonces, hermanos, miremos que la misma boca de Jesús nos declara que el árbol que no da buen fruto, ¿qué le ocurrirá? Será cortado y echado al lago de fuego. Eso quiere decir que tienes que pisarle la cabeza a la serpiente, es decir, derrotar al pecado. Pero la buena noticia es que ya la cabeza de la serpiente está aplastada, así que no es como que tengas que hacer mucho esfuerzo, ¿verdad? Pero bueno, estando ya la serpiente vencida, y luego tú no quieres pisarle la cabeza a la serpiente a pensar de que ya la tiene pisada, pues yo no sé qué más se puede hacer. Es decir, no hay otra salida más que echarte al lago de fuego, porque no quisiste dar frutos dignos de arrepentimiento, no quisiste pisarle la cabeza a la serpiente cuando ya la serpiente estaba muerta, y no engendraste frutos de santidad. Y tú dices: bueno, pero Ecusatón, es que yo no puedo, para mí es imposible. Leamos en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 1 al 2. Hubo un varón de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces esta mujer Ana era estéril, biológicamente, hermanos, no engendraba. Era una representación de la iglesia del fin de los tiempos, de los 144,000. ¿Y acaso esta mujer se echó a reír como Sara, diciendo: bueno, no tendré hijos finalmente, y si tendré un hijo, seguramente lo tendré a través de mi sierva, como lo hizo Sara? Pero ella no hizo así. Ella entendía la profecía en donde ella tenía que engendrar, hermanos. Leamos en 1 de Samuel capítulo 1, versículo 10 al 11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Es decir, es un cumplimiento exacto de la profecía de Génesis 3:15. Es que la simiente de la mujer estaba para pisarle la cabeza a la serpiente. Era obvio que ese hijo que engendraría Ana era para dedicárselo a Jehová. Jehová lo necesitaba para cumplir la profecía. Pero, hermanos,
Por ejemplo, ahora llevando esta analogía de la mujer engendrando a un hijo a una iglesia que engendra santidad, entonces vemos que si tú eres parte de una iglesia y tú no puedes dar frutos, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, primero debes salir de esta iglesia que a viva voz declara que es imposible dar frutos de santidad. Es una iglesia pecadora y ella lo confiesa de su boca. Así que tú tienes que salir de esas iglesias y luego tienes que orar e implorar. Y entonces debes tener la plena seguridad de que tu oración será escuchada. Eso si tienes fe, porque si así es, tú vas a dar frutos de santidad. No digas que no se puede. Así como Ana, ella era una mujer infértil y luego engendró un hijo varón. Y ella lo llamó Samuel y luego se convirtió en sacerdote del templo. Entonces entendemos la fe como esta sustancia que no podemos ver, pero que está ahí como una garantía de aquello que nosotros hemos pedido y que se va a cumplir. Entonces, María, por ejemplo, la madre de Jesús, fue escogida porque ella no dudó ni por un segundo de esa capacidad de Dios para lograr algo que es imposible a los ojos del ser humano. Es decir, tomar a una mujer que no ha conocido varón y hacerla engendrar. Leamos en Lucas capítulo 1 versículo 38. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miramos entonces al presidente Joe Biden mirando a una imagen de la Virgen María casándose con una mujer estéril, que es la Iglesia Católica, y sus hijas, estableciendo una junta inquisidora para perseguir a todo aquel que no se someta a las imposiciones de la secta fundamentalista jesuita. Y resulta que históricamente esta secta fundamentalista persigue a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Es de locos, hermanos. Entonces, nosotros miramos una persecución que hay entre una mujer infértil contra una mujer fértil. La mujer infértil está muy furiosa y envidiosa contra la mujer fértil, la cual da frutos. En este caso, son frutos de santidad. Por tanto, hermanos, luego vemos otro problema muy grande. Esta mujer infértil, que no da frutos de santidad, como no tiene fe, finalmente cae bajo posesión demoníaca. Y esto es lo peor de todo, porque si tú te abstienes de engendrar frutos, caes bajo posesión demoníaca. Y esto lo hemos visto, por ejemplo, con las mujeres, las cuales se abstienen de tener hijos a través de métodos anticonceptivos, que yo los llamo abortivos. Y miremos la posesión demoníaca de estas mujeres que han llegado al punto de matar en el vientre materno a sus propios hijos. Si eso no es posesión demoníaca, yo no sé qué más puede hacerlo. Pero se prueba entonces, hermanos, que una mujer que se abstiene de engendrar, es decir, no estoy diciendo ahora que tú como mujer tienes que salir a engendrar inmediatamente, sino que tú estás casada y de alguna manera usas métodos creados por el hombre para evitar y detener que tú puedas engendrar. Eso trae posesión demoníaca. Y luego, asimismo, una iglesia que no quiere engendrar frutos de santidad, le viene posesión demoníaca. Leamos, hermanos, en Lucas, capítulo 1, versículo 5 al 9. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer, de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Leamos luego del versículo 8 al 9. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, por el orden de su vez, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso, entrando en el templo del Señor. Y leemos del versículo 11 al 13. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías viéndolo y cayó temor sobre él. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te engendrará un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tremendo, hermanos. Vemos entonces a Zacarías. Era el sacerdote del templo, hermanos. Sin embargo, su fe era débil. Porque luego el ángel le dice: ¿sabes qué? Aún y tú estando anciano vas a engendrar un hijo. Y ya Dios le había puesto hasta nombre al niño, es decir, ya Dios le tenía el nombre. Zacarías, tu hijo se llamará Juan. Pero Zacarías dice: pero si ya yo estoy viejo, no puedo engendrar, ¿cómo será eso? Entonces Zacarías no tuvo fe, porque seguramente él hizo su oración cuando podía engendrar biológicamente, y él no pensó jamás que su oración sería contestada cuando él no podía engendrar biológicamente. Entonces, él dudó de que en verdad él sí pudiera engendrar, porque tanto él como su mujer ya estaban viejos. Por supuesto, Dios estaba probando su fe, y resultó ser que Zacarías, a pesar de ser el sumo sacerdote del templo, no tenía mucha fe. Es como los cristianos de hoy en día, que no pueden creer que es posible vivir en santidad, no pueden creerlo. Entonces, Zacarías, como no tenía fe, le pidió una señal a Dios,
diciendo en el versículo 18, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer ya está avanzada en días. Entonces, ahí vemos el problema de la falta de fe. Es lo que ocurre con los cristianos de hoy en día. A menos que vean a alguien tirado en el piso, pataleando en el suelo como bailarín de reggaetón, endemoniado, no van a creer. Y por tanto, entonces a ellos les llega otro espíritu, porque no tienen fe. Y por eso es que en los avivamientos de estas iglesias jamás se recibe el verdadero espíritu de santidad, sino que reciben un espíritu endemoniado, el mismo espíritu que recibió Zacarías. Veamos en el versículo 19 al 20. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios, y soy enviado a hablarte y a darte este evangelio. Y he aquí que estarás mudo, y no podrás hablar, hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces, hermanos, cuando Zacarías no cree la palabra de Dios, ¿qué le pasa? Recibe un espíritu mudo, es decir, recibe un demonio. Este demonio lo deja mudo. Y esto es de lo más increíble, hermanos, porque ¿qué es lo que se ha metido en el gobierno de Estados Unidos? Un espíritu mudo, en donde se ha creado una junta inquisidora para la desinformación, para ponerle un bozal, para silenciar a todo el que no esté de acuerdo con los dogmas católicos. Y esto ocurre, hermanos, porque Estados Unidos ha sido una nación bendecida por Dios, que debió haber dado frutos de santidad, y nunca los dio. Al contrario, todo lo que hace es de mal en peor, porque para colmo de males, se unen en una unión inmoral la Iglesia y el Estado, cuyo matrimonio no puede engendrar simiente de santidad. Ya está probado en la historia, hermanos, que esta es una unión infértil y por tanto jamás darán fruto. Es decir, que se unen simplemente para detener a otros que sí quieren engendrar frutos. Como se unen la Iglesia y el Estado con el único objetivo para imponerse ante otros que quieren engendrar hijos, están de alguna manera deteniendo la fertilidad. Hermanos, pues ¿qué es lo que les viene? Posesión de un espíritu mudo. Entonces, lo que venimos predicando bíblicamente lo podemos ver conformado con nuestros propios ojos en la vida real. Entonces tú dime si ese espíritu mudo no existe. Claro que sí existe, hermanos, porque vemos una unión marital entre el gobierno y la Iglesia Católica. Y es una unión marital que no solo no es fértil, sino que busca bloquear la fertilidad de otros que sí quieren dar frutos. Y de esta manera, ¿qué es lo que viene? Un espíritu mudo. Y este es un espíritu de demonios, hermanos. Y esta palabra que dice espíritu mudo no es solamente mudo. De esto voy a hablarles más adelante. Es un espíritu también de aturdimiento. Bueno, pero sigamos por el momento, hermanos, porque miramos que este mismo espíritu endemoniado tomó posesión de Sara en el momento en que ella no tuvo fe, sabiendo que ella sí engendraría un fruto. Pero viendo que a sus ojos era imposible que ella engendrara, porque ella se sentía que biológicamente no podía engendrar, entonces le pidió a Abraham que entrara en una unión inmoral con su sierva Agar, y de esa forma se generaran los frutos. Es, de alguna manera, lo mismo que estamos viendo en esta unión corrupta entre Iglesia y Estado. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Hermanos, es de locos. En el fin de los tiempos la cosa es aún peor, como ya les he dicho. Porque en esta locura de Sara, de pretender forzar que ella tuviera hijos, contrario a la palabra de Dios, inclusive obligar a su esposo a unirse inmoralmente con su sierva, para que ella engendrara a través de su sierva, lo cual no era la voluntad de Dios, hermanos. Es lo que vemos en el fin de los tiempos, cuando se unen inmoralmente la madre católica con las hijas evangélicas y se unen con el Estado. Es una unión totalmente inmoral y el objetivo es obligar a los ciudadanos a engendrar frutos de santidad, pero a través de decretazos, hermanos. Y el que no obedezca a los decretazos, pues ya saben qué es lo que les viene. Es el mismo espíritu. Entonces, ese espíritu de demonio, hermanos, es un espíritu mudo y atembado que va a traerle a las personas una posesión demoníaca horrenda. Y esto ahora se pone peor porque Estados Unidos crea una junta inquisidora para perseguir y declarar a toda persona que ellos etiqueten como desinformador, como alguien que por supuesto es enemigo del Estado. Eso es una acusación horrenda. Entonces, como les dije, no solo este espíritu mudo es un espíritu
en donde la persona no puede hablar, sino que es un espíritu de atembamiento. Leamos en Marcos capítulo 9, versículo 17 al 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Hermanos, este espíritu no es solo mudo, es un espíritu de aturdimiento, de ensonsamiento. Leamos en el versículo 25 del mismo capítulo. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Hermanos, esta palabra mudo viene del griego alalos, que también es aturdido, tonto, enzumbado. ¿Y qué pasa, hermanos? Es una posesión demoníaca. Y eso es fácilmente comprobable cuando tú les muestras prueba sobre prueba de los grandes engaños que ocurrieron hace 2 años y que ocurren hoy en día, como la fantasía espacial, o los engaños de la religión, o los crímenes de la Iglesia Católica, o las mentiras de la Iglesia Evangélica, y son prueba sobre prueba, y tú te quedas con la boca abierta que después de semejante cúmulo de pruebas, esas personas no pueden llegar al conocimiento de la verdad, y es evidente que tienen que estar poseídas por un espíritu de enzumbamiento. Es decir, son como zombies autómatas, que solo saben repetir lo que les dice la tele. Están imposibilitados como para razonar. Viven en el mundo de mentiras creado por la masonería católica, con sus medios de comunicación masones. Y a estos cristianos, aún ni con videitos de YouTube poniéndole en la frente los versículos y las pruebas, aún ni con eso creen, hermanos. Y yo pienso que es evidente que tiene que ser posesión demoníaca. Y ahora lo confirmamos con esta exposición que les hago, en donde nosotros damos prueba de qué le ocurre a una persona que no quiere engendrar frutos de santidad. Esa persona que no quiere engendrar, o que no cree que Dios sea capaz de hacerte engendrar frutos de santidad, esa persona le llega un espíritu sonso y sordo, que lo hace también a esa persona sonsa y sorda. Nosotros lo vemos a la luz de la palabra. Fue lo que le ocurrió al sacerdote Zacarías por no tener fe y no creer que para Dios no hay nada imposible, y que aún él, estando anciano, y su mujer anciana, si Dios decía que engendrarían frutos, es porque así será. Asimismo, hermanos, si Dios dice que Él puede hacer de ti una persona santa, entonces ponte manos a la obra y empieza a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque ya hemos explicado que la fe sin obras está muerta. O sea que tú no vas a actuar como un evangélico que pretende creer que va a asistir algún día a la iglesia y será a través de la magia del pastor como él de repente quedará santificado. Así no funciona la cosa. O te pones manos a la obra o es evidente que no tienes fe. Y si no tienes fe, entonces serás poseído por un espíritu tonto y sordo y mudo, hermanos. Nosotros lo vemos cumplirse al pie de la letra. Esto llega a tal punto de que estos pastores declaran que aquel que guarda la santidad es malo. Si eso no es posesión demoníaca, no sé qué más puede hacerlo. Llegar hasta ese punto, entonces Jesús tiene que ser malo, porque Jesús fue santo. Todos los ángeles son malos, porque todos ellos guardan la ley de Dios. ¿Hasta dónde van a llegar, hermanos? Es una apostasía horrenda. Sus feligreses están tan fracasados que ellos reconocen que son pecadores y que no pueden guardar la ley de Dios y que no son capaces. Recontra plop. Ahora, recordemos, hermanos, lo que es una obligación para el cristiano en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús viene a buscar en su segunda venida a personas que engendren esos frutos. Si tú no engendras, lamento informarte que entonces Jesús no viene por ti. Tu condición final será que vas a caer bajo posesión demoníaca de un espíritu atembado y sonso. Y si has conocido algo de la verdad que se te ha predicado a través de este canal, pues lo vas a olvidar todo. Tu memoria fallará, tu cerebro no será capaz de retener todos los videos que has visto de Cusatón, y cada una de las revelaciones que viste en cada video se te olvidarán. Todo lo olvidarás y vivirás como si nunca hubieras visto ni escuchado ningún video. Entonces, como está escrito, luego sigue para ti el crujir de dientes, porque toda persona poseída por este espíritu luego cruje los dientes. Hiper mega plop. Ok, hermanos, nosotros luego miramos la fe de María, quien dijo en Lucas capítulo 1 versículo 38, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra», y el ángel se fue de su presencia. Así es como tú debes estar dispuesto a hacer, conforme a la palabra de Dios. Nosotros no necesitamos adivinar qué es lo que eso significa. No te hagas ahora el loco, porque ya se sabe que la palabra de Dios es que guardes la ley.
Eso es lo que María quiso decir. Así que no vengas ahora a declarar esas palabras y luego sigues viviendo en pecado, porque esas palabras significan que guardarás los estatutos y mandamientos de Dios, y orarás y suplicarás en aflicción de espíritu si estás en pecado, porque eres entonces infértil y tienes un gran problema. Eso fue lo que le pasó a Ana. Ella era infértil y vivía en amargura. Pero ocurre que hay personas infértiles que están felices de ser infértiles y aun si no lo son, se hacen infértiles a sí mismos. No solo mujeres, sino hombres. Y lo que hicieron carnalmente aún para no engendrar hijos, ahora también lo hacen espiritualmente. Muchos se pusieron un anticonceptivo, el que nosotros hemos llamado el 666, en el cual eternamente quedaron imposibilitados de engendrar hijos. Es de locos. Entonces, si tú sigues empeñado en decir que es imposible para Dios que tú engendres frutos de santidad, te recuerdo cómo Noé tuvo que construir un barco en la cima de una montaña y meter ahí a cada pareja de animales que caminaban por la tierra. ¿Y acaso dijo Noé, pero bueno Dios, pero cómo voy a hacer un barco, un solo hombre construyendo un barco que albergue a cada pareja de animales que camina sobre esta tierra? Eso es imposible, Dios. Plop. No, hermanos, no hay nada imposible para Dios. Y esto es lo que el ángel le explicaba a María cuando ella era virgen, y ella lo entendió. Ella entendió que el Espíritu Santo vendría sobre ella y engendraría algo que es santo y que, bueno, era imposible que ella lo engendrara sin haber conocido varón, pero para Dios no hay nada imposible. Asimismo, nosotros declaramos lo que está escrito en el Salmo, capítulo 60, versículo 12. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Así es, hermanos. Nosotros vamos a lograr una gran hazaña. Le vamos a pisar la cabeza a la serpiente. Vamos a engendrar frutos de santidad. Algo que parecía imposible en una raza caída de seres humanos pecadores. ¿Cómo es esto? ¿En qué momento se transformaron ustedes en santos?, dice el demonio. Entonces nosotros vamos a hacer un acto de fe, y ese acto de fe será suficiente para nosotros entender que la palabra de Dios se cumplirá, que el pecado en nuestro cuerpo será derrotado. Por supuesto, la fe sin obras está muerta, hermanos, y hay que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermanos. Entonces, nosotros recordamos que fuimos creados para la gloria de Dios. Esto quiere decir que fuimos creados para esto, para derrotar el pecado. Leamos en Efesios capítulo 1, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es, fuimos creados para darle gloria a Dios, para pasar de ser una raza caída, esclavizada a la maldad, a ser seres santos y perfectos que hacen solo el bien. Porque, hermanos, Adán y Eva fueron creados santos y perfectos desde que fueron creados en el Edén. Pero como dicen los paganos, ¿acaso Dios pidió permiso para crearlos santos y perfectos? Porque eso es como injusto, porque así son ellos, ¿verdad? Ellos le piden explicaciones a Dios. ¿Por qué me creaste? ¿Ya acaso me preguntaste si podías crearme? Así son ellos. Entonces, hermanos, alguien podrá decir que no es justo que Dios cree a una persona santa y perfecta si esa persona no puede ver otra realidad, una realidad de vida distinta a guardar la ley de Dios, que es lo que promueve el demonio. Es decir, el que es santo y perfecto vive acorde a la voluntad de Dios, y el demonio te pide que vivas acorde a tu voluntad. Entonces, Dios creó a Adán, que eran seres que vivían acorde a la voluntad de Dios. Ahora, los seres humanos son seres que pasan de vivir acorde a su propia voluntad a acogerse a vivir acorde a la voluntad de Dios. Ahí es cuando glorificamos a Dios, porque rechazamos nuestra voluntad para apegarnos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos obedeciendo su ley. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, y justo, y bueno. Está claro, hermanos, que solo el que guarda la ley es santo, porque la ley es santa, por supuesto. No somos nosotros como los evangélicos que se declaran a ellos santos por la fe, pero violan la ley, porque solo el que vive obedeciendo los mandamientos de Dios es santo, porque los mandamientos son santos. Y si tú quieres dar frutos de santidad, pues tienes que vivir de acuerdo a una ley de santidad. Eso es apenas obvio. Entonces, si tú eres incapaz de engendrar santidad, pues tú no te vas a salvar, hermanos. Nosotros con Jesús vamos a hacer esta hazaña, vamos a engendrar santidad. Vamos a pasar de seres humanos que viven de acuerdo a una ley pecadora a vivir de acuerdo a una ley santa. Vamos a pasar de ser impíos a santos. Ya no por obligación, como dicen los impíos, porque ¿quién le pidió permiso a Dios para crearnos santos y perfectos? No es así ya. Ahora es una decisión que tomamos libre y espontánea. Nosotros estamos plenamente de acuerdo en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso este grupo de 144,000 es un testimonio viviente de que no solo sí es posible engendrar frutos de santidad, sino que es deseable. Es decir, que no es algo que lo hagamos obligados, sino que lo hacemos porque lo deseamos.
queremos vivir bajo la ley de Dios. Y así damos testimonio que vivir bajo la ley del pecado es horrendo, porque la ley del pecado es una tiranía, mientras que la ley de Dios es santa y buena. Aquellos que no guardan la ley de Dios son tiranos, hermanos. Por eso es que las huestes de maldad en altos lugares convierten a algunos gobernantes en tiranos, para luego perseguir al pueblo santo de Dios. Es lamentable. El Papa Francisco es el gran tirano, porque llama a aquellos cristianos que quieren vivir en santidad como rígidos, como personas inflexibles, que porque guardan la ley de Dios, y declara, aquellos que guardan la ley de Dios están enfermos, de locos, hermanos. A este punto han llegado, y el Papa lo dice, y nadie es capaz de decir en las iglesias cristianas, un momentico, ¿cómo así? Que guardar una ley santa, justa y buena es de una persona enferma. Es decir, literalmente el Papa Francisco le está diciendo al Padre y al Hijo enfermos, rígidos. Hermanos, por supuesto, si el mundo ha caído tan bajo que semejante blasfemia en contra de el Padre y el Hijo es dicha públicamente, y la mayoría de líderes religiosos, curas y pastores guardan absoluto silencio, es porque este mundo ha llegado a su fin. Porque, hermanos, esto no era como en la Edad Media, donde el Papa decía una cosa y nada más lo escuchaban por allá en Europa. Ahora, cuando el Papa dice algo, lo dice a nivel global. Si el Papa está diciendo que Jesucristo fue un ser enfermo porque Jesús guardó toda la ley y al mundo no le importa, entonces ¿qué piensas que es lo que viene? Es obvio que viene el fin del mundo, hermanos. Si a la mayoría de seres humanos les importa un bledo que se diga semejante blasfemia en contra del Padre y del Hijo, ¿qué es lo que puede esperarse del mundo? Nada bueno. Por eso sabemos que la ira de Dios está por desatarse muy pronto, hermanos, y esto va a ser de manera sorpresiva. Así que apercibámonos, hermanos, porque no solo vemos a una iglesia infértil que odia a la iglesia fértil. El anticristo, el cual no puede producir hijos, odia al Padre, el cual engendra hijos. En este caso, hermanos, recordamos que Jesús es engendrado como Hijo de Dios, y asimismo Jesús engendró frutos de santidad. Nosotros tenemos que seguir la misma ruta. Si queremos ser hijos engendrados de Dios, tenemos que engendrar frutos de santidad. Y eso nos va a ganar el odio de la iglesia infértil, porque nos va a llamar rígidos, inflexibles, fundamentalistas, radicales, desinformadores, negacionistas del cambio climático, porque son infértiles, no dan frutos, y para dar frutos buscan la ayuda del Estado para obligar por decretazo que se den frutos. Plop. Hasta pronto, hermanos.